Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sueiro Directo. Tengo conmigo una de las personas que escribió, por decirlo así, el himno de Puerto Rico, uno de los himnos de Puerto Bendito, Rico. eso. Y es Alberto Carrión. Alberto, Encantado de estar aquí se nos dio contigo. finalmente, Contra, llevamos cuántas veces hemos como seis pospuesto ya, como veces, 6 veces. como 6 veces, pero ya lo logramos Ay, y Dios qué bueno mío. tenerte aquí, porque tú eres una institución Pero eso, musical en este uno de país. los himnos, eso es mucho decir, rapaz. O sea, No, sin lugar a dudas, ahorita hablamos de eso. Eso está, el nuevo himno de Puerto Rico en realidad es Verde Luz, que es una maravilla de topo. O sea, eso pero está en ese nivel, me tengo que quitar el sombrero está en ese ante esa nivel, está en composición. ese nivel. Ahorita van a saber de qué canción estamos hablando los que no la conozcan. Pues Alberto, como yo hago con todos los invitados aquí, yo empiezo por tu niñez, tu infancia. ¿Qué tipo de infancia tuviste? Pues yo tuve una infancia bastante rara. Yo era callado, yo creo que yo hasta era medio autista. No me digas. O sea, esa es mi impresión. Entonces, en esa época Sí, no habían esos no había esos diagnósticos ni nada. diagnósticos en ese revolú, pero por lo que me han dicho, yo tardé muchísimo en hablar, pero siempre estaba enfocado en la música. O sea, mi papá practicaba piano todos los días en casa y yo me sabía los estudios de piano de Czerny. Cuando tú dices que te tardaste en hablar, ¿cuánto te tardaste? No sé, Camil te puede contestar eso más que yo, pero yo creo que empecé a hablar como a las 3, 4 años. ¡Wow! O sea, tardé un montón, tardé muchísimo en hablar. La preocupación de tu papá. Y siempre fui un niño bastante retraído, bastante callado. De hecho, para empezar a cantar en público, a mí me tomó un trabajo por empezar a poder No digas tú. hablarle al público. Yo cantaba, no había problema, pero no me pusieran a hablar porque era un desastre. De verdad. Sí. Jamás me lo hubiese Tuve que sospechado. batallar con eso heavy. Fíjate qué loco. Y entonces, tu relación con tu papá, ¿cómo era? Y con tu mamá. Pues mira, mi relación con mi papá y mi mamá siempre fue buenísima. Tuve un pequeño problema con mi papá. Es que mi papá, yo no sé si tú lo sabes, si el público lo sabe, o si le interesa o no le interesa. Sí, aquí le interesa a todo el mundo. Pero mi papá era gay. Ok, Y yo no me enteré hasta los 18 años. ok. Entonces mi papá se llevaba muy bien con Camila y le encantaba el teatro. Y Camila era la actriz y la cantante. Yo era el músico calladito en casa, y mi papá le dio mucho miedo bregar conmigo. Porque en aquella época todavía se creía que eso se pegaba. O que eso Dios que mío. Esos prejuicios. que la influencia de él me podía afectar a mí. Entonces, pues eso uno nace así. O sea, digo, no está probado que científicamente que eso es genético, pero ya sabemos bastante para saber que la gente nace así, I'm born this way, tú sabes. Sí. Pues mi papá tuvo mucho miedo de bregar conmigo por una época. ¿Pero tu papá estaba casado con tu mamá? Sí. Ok. Y como a los 18 años fue que yo me entero. ¿Y ellos se divorciaron o siguieron Sí, juntos se divorciaron porque Camila y yo nos juntamos o sea, nos juntamos nosotros dos. Ahí fue que yo me enteré en realidad del asunto. Y quizás unos meses más tarde, un año más tarde, Camila y yo hablamos y dijimos, mira, es absurdo que mami y papi sigan casados manteniendo una apariencia para nosotros si nosotros lo que queremos es que ellos sean felices y que se hagan su vida como les da la gana. Y eso hicimos. ¿Y tú pensando así en esa época? Camila y yo Wow. nos reunimos con mi papá y con mi mamá y les dijimos, mira, yo creo que ustedes, honestamente, se deben divorciar y rehacer sus vidas. Y bueno, tanto mi papá como mi mamá lloraron como locos. Y fíjate, cosa bonita, mi papá y mi mamá se mantuvieron los más grandes amigos hasta el final. O sea, nosotros seguíamos haciendo viajes juntos después de que se divorciaron. Seguíamos como familia viajando juntos, viajamos a Estados Unidos, a Europa, 20.000 cosas, pero no se perdió la unión familiar en ningún momento. Ok.
Ellos sí se separaron, vivieron en casas distintas, pero nos juntábamos en ocasiones especiales, en cumpleaños, en fiestas, en navidades, o sea, siempre Me estábamos estás juntos. contando la historia con mucha semejanza a Leonard Bernstein. Ujú. Más o menos una cosa, porque estamos hablando de Sí, un sí, sí, músico. sí, sí, sí. También, ¿ves? Porque tu Sí, papá mi era papá era tremendo músico. Mi músico. papá de hecho, así fue que yo empecé a escribir. Porque yo lo veía a él tocando piano y componiendo, porque él componía canciones, y él que las cantaba y 20.000 cosas. Y yo pues empecé a componer y así fue que yo compuse mi primer bolero como a los 7, 8 años. No digas tú. Y mi papá y mi mamá le pusieron la letra. Digo, se sentaron conmigo y me dijeron, ¿qué es lo que tú estás sintiendo? Entonces yo estaba enamorado de una nena en la escuela. Y no Con me 7 atrevía, años. sí, y no me atrevía a decirle nada, obviamente, si eso era a lo divino. Pues más o menos ellos me ayudaron a escribir una canción, la letra. Yo hice la música completa. ¿Quién te enseñó a tocar piano? ¿Tú mismo, de Sí, de oído? oído, de oído. O sea, no tú tenías una maestra que te enseñó, no, Bueno, nada. tuve un par de maestros, pero que después de yo saber y no Lo duré seguiste mucho, tú. no duré mucho con ellos. Ok. Pues esa canción me la cantó Gilberto Monroy en un programa de televisión de Mirta Silva. No diga. A los 8 años yo. Me llevaron al canal, me vistieron con chaquetón y corbata. Y yo no sabía ni para qué era. Era un día de un Thanksgiving, una cosa de esa. Y yo estaba en una fiesta de casa de mi tío y me dijeron, ok, Alberto, vente, que nos vamos a ir a otro sitio. Y yo, ¿y para dónde vamos? Y entonces pues llegué al canal de televisión y allí estaba, ¿cómo se llamaba? Radamés Reyes Alfao dirigiendo una orquesta, ensayando mi canción. Y me dio un coraje enorme porque me cambiaron los acordes. Sé que los arreglistas Ah, claro, le ponen claro, acordes claro, sí. alternos y le Sí, buscan sí, cosas sí, sí. raras, ¿no? Y chacha, y me dio un coraje de que me le cambiaran los acordes a mi canción. Increíble. ¿De quién fue la idea llevar eso al canal de televisión para que te la interpretaran allí? Mi papá, me imagino, porque mi papá. papá era un bohemio y conocía muy bien a Mirta, sí, la conocía 20.000 cosas. A Gilberto. Conocía a Gilberto, conocía a todo el mundo y no sé cómo fue que lo logró, porque yo tenía 8 añitos, ni me enteré cómo fue. Pero me acuerdo que la cantó en el programa. ¿Y tú te acuerdas de la canción Sí, todavía? sí, sí. ¿Y la toca? La toco, sí, sí, sí. Ave María, espectacular. Sí, sí, sí. Y tú dices que eso estaba sucediendo en tu casa, pero tú no te habías dado cuenta de nada de Yo eso. no me había dado cuenta, porque uno cuando está... yo veía a mi papá normal. Mi papá era normal para mí, tú sabes. Y todos los hombres pues eran así, la cara. Y yo hoy en día bendigo que mi papá fuera así. Porque me dio una sensibilidad, ¡Wow! me impartió una sensibilidad, me dio un respeto hacia la mujer, me dio un montón de cosas que hoy en día yo atesoro. Y es por haber vivido con un hombre tan sensible como él. Qué Y ironía, ¿verdad? haber pensado que eso era normal. Y era un hombre sensible y entonces en contra del discrimen que Sí, existía sí, sí. contra, Y yo pues contra él en ese aprendí a entonces. ser una persona sensible, con sensibilidad, sin pensar que eso era, que eso Malo. no era una hombría, ¿no? Que era falta de hombría, ¿no? No, no, eso, como son los hombres. Mi papá es así, yo soy así. Pero, o sea, yo soy así, pero no soy gay. O sea, No, correcto. Y hoy no importa. No, y hoy no importa. Si lo fuera, pues, Sí, antes aleluya, había ¿no? mucho discrimen por eso. Sí, sí, sí. So, No, y había- mi toda papá, esa gente eran de closet mi por toda papá la vida. sufrió muchísimo con su familia y con la cuestión. Lo rechazaron. Sí, le hicieron ir a psiquiatras a ver si lo curaban de eso. Bueno, un revolú ya tú sabes. ¿Y eso te afectó? Bueno, te estoy hablando de antes de que yo naciera. O sea, cuando él era De pequeño. antes de que tú nacieras. Cuando él era pequeño, cuando él estaba creciendo, pues, o sea, los papás trataron de ¿Y tú crees que curarlo. él se casó por presión? ¿O No, en un momento determinado? Es que él dudaba todavía, él dudaba. Él no sabía si él era gay o no era gay, o qué era, o si eso se quitaba o si no se quitaba. ¿O le gustaban los dos? Sí, no sé. Como Leonard Bernstein. Sí, sí, sí. En la familia Correcto, aprendió correcto. a que él estuviera de los dos lados en un momento dado, hasta su esposa en un momento determinado.
Y entonces, pero ¿cuándo es que tú te das cuenta, Alberto, que te pica el bug musical? Pues fíjate, es curioso que yo de chiquito, a mí me encantaba la música y yo todo el tiempo estuve con música. Y componía y seguí componiendo y 20.000 cosas, pero de chiquito yo decía que yo quería ser biólogo marino. Biólogo marino. ¿Y qué te llevaba a ese interés? Pues a mí siempre me ha encantado el mar, desde chiquito mi tío me llevaba mucho al mar, me enseñó a bucear, no a bucear, a snorkel. Snorkeling. Y yo adoraba el mar y adoraba todo lo que veía en el mar y cuestiones. Pues, y dije, bueno, pues fíjate, biología marina, me Sí, sonaba antes cualquier interesante. callo aquí doblando la esquina Sí, sí, tenía sí. corales y tenía peces. Y tenía Y langostas y estaba, tenía lo sí, que tenía, fuera. Sí. hoy día no hay nada de Ah, eso no, muchacho. alrededor de la... Y yo me acuerdo que después de muchos años, ¿no? Me reúno con mi papá y mi mamá y les digo, miren, prepárense porque tengo algo que decirles. Y es que yo no quiero ser biólogo marino. Yo lo que quiero es ser músico. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? 15 años, 14, Estabas 15 claro, años. entonces. Y entonces mi papá me dijo, hijo, nosotros sabemos eso desde que tú eres chiquitito. Tú no podías hacer otra cosa que no fuera músico. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? ¿Tú te pasabas en el Me piano? pasaba en el piano, tenía una habilidad natural para la música que ellos habían notado ya desde chiquito. Y nada, yo no me había dado cuenta que ese era mi norte, ¿no? Tu vocación. Mi vocación. ¿Cuándo es que tú entiendes que tú tienes esa ficción y te empiezas a ir por ahí? ¿A qué edad más o menos? ¿Compusiste a los 8 años? Compuse a los 8 7, años, pero sí. seguí componiendo varias cositas más, pero no mucho. Después vinieron los Beatles, y cuando vinieron los Beatles, ahí cogí la fiebre de los Beatles que cogió todo el mundo, Ajá. y todos queríamos ser Beatles. I wanna hold your hand. I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, te sigue por ahí para abajo. Y entonces fue la fiebre de los grupos de rock de la Así época. que tú empezaste por el rock. Sí, yo empecé por el rock. eras O sea, yo era un rockero. rockero, pero un rockero malo. Malo, malo, en inglés Digo, todo. malo en el sentido No, yo sé que de aficionado, ¿no? Sí. Así que fueron los Beatles los que te metieron de lleno en yo la te música. diría que sí, que los Beatles, o sea, una vez estuve metido ahí con los Beatles y con los grupos de rock, de ahí para adelante mi vida fue la música. ¿Te acuerdas cómo conociste a los Beatles? Eh, ¿Cuándo fue que escuchaste la primera canción de los Beatles? Mi hermana compró un disco de I Wanna Hold Your Hand, un 45. Y al otro lado creo que tenía She Loves You. En casa de mi abuela, mi tío Ajá. tenía una vitrola y se había comprado el single de I Wanna Hold Your Hand y él lo ponía y cuando él se iba, yo aprendí cómo prenderlo y lo ponía cada Sí. La ponía y la repetí, la repetí, Eso la fue en el repetía. 63, 64 por ahí. 63, 64. Sí. Sí, tenía 14 años. Imagínate, para mí eso era lo más grande que yo he escuchado en mi vida. Y tú que estabas ahí con el piano, no seguiste a Jerry Lee Lewis o esos Sí, tipos que le metían al piano. Sí, también, pero aprendí a tocar. Camil también, otra vez, me enseñó 3 acordes en la guitarra. Y seguiste Y también por ahí. seguí en la guitarra y fíjate, eso me ayudó. ¿Te acuerdas que te dije que yo creía que yo era medio autista? Autista, sí. Pues eso me ayudó mucho A exteriorizar. a poder socializar con otros compañeros en la escuela. Porque yo siempre estaba como marginado en la escuela. Era de los calladitos, de los que estaban en la esquinita, de lo que y nunca era muy popular. Era bien, o sea, bien tímido, súper tímido. Y la guitarra, pues me ayudó. Y yo me sabía las canciones de los Beatles en la guitarra, me las aprendí. Y todos quedaste mis con compañeros eran locos con que yo tocara la guitarra y cantara con ellos y 20.000 cosas. Ya tú sabes, y eso me abrió las puertas a ser amigos, que Y no te dio tenían confianza. me dio más confianza. Eso es así. Porque cantar el público no Porque es fácil. fíjate, yo de chiquito en grade school, de primero a octavo grado, súper callado, súper retraído, Ahora, una vez consigo la guitarra y empiezo a cantar canciones de los Beatles y de otra gente en la guitarra,
se me abrió el mundo. Y ahí ¿En qué cuando escuela estabas estudiando yo tú para ese estaba entonces? en San Jorge. Y, y ahí de momento, perdón, entro a San Jorge, hago amistades como loco con la guitarra y cantando y esto. Y de ser un cero a la izquierda en la escuela, pasé a ser De los más de populares. los líderes de la escuela. Fui presidente de mi salón, No 20 mil digas tú. cosas. O sea, fue como un cambio enorme en mi vida, gracias a la guitarra. Alberto, ¿cuándo es que tú participas en la primera bandita esa de Garage Band o si te Eso, llegaste a juntar con otra gente para cantar? pues fíjate, ahí mismito, cuando estaba en la Academia de San Jorge, en 8º grado, ahí empezamos a hacer grupitos ¿Te acuerdas de de rock. quiénes estaban contigo ahí? Estaba el hijo del director de música de Radamés Reyes Alfao, pues Radamés también se llamaba y tocaba el bajo. Ahí estaba otra gente que no son músicos ahora, pero después, durante esa época, más adelante, ¿no? Cuando ya los grupos empezaron a evolucionar un poquito más y a sonar más profesionales, conmigo tocaba Gonchi Cifre, Charlie Golún, que era el negro gordo, así, que tocaba un órgano maravilloso. Una personalidad impresionante tenía. Un muchacho que cantaba, que se llamaba Eric Erba, que cantaba precioso. Y él era el cantante principal. Yo estaba en el grupo, cantaba una que otra canción, pero él era el cantante principal. Estaba Jorge Casa, que después fue el director musical de Gloria Estefan por muchísimos años. Y nada, por ahí seguimos. Cuando estás en esa primera bandita, ¿te acuerdas del primer guiso? No. ¿No te acuerdas del primer guiso? No me acuerdo. Si el fue en primer una guiso. marquesina o Pero si fue que le dieron una serenata a alguien. Pero me acuerdo que hubo una fiesta en casa de unos amigos míos, donde fuimos a tocar, que nos contrataron para que tocáramos, nos daban ¿Pagando? no sé, 20 pesos a cada Sí, uno, una cosa así. Yo creo que hasta menos. Y estaba Raúl Juliá Raúl Juliá, wow. en esa fiesta, y entonces pues él había hecho Bye Kiss Bye of the Birdie. Spider, No, Bye Bye, Birdie en Birdie. Puerto Rico. Estaba en Puerto Rico todavía. No, Kiss of the Spider fue muchísimos Después. años después, muchísimos años después. No, pero te estoy hablando cuando estaba En los comienzos. en los comienzos. Y él había hecho Bye Bye Birdie y Camila había estado en Bye Bye Birdie y yo me sabía las canciones. Así que le pidieron que cantara. No, pero no me puede acompañar. Y yo, echa para acá. Y lo acompañé cantando canciones de Bye Bye Birdie. Y la bolita que me sube y me baja, que le hacía una parodia de la Ajá. bolita que me sube y me baja, que le quedaba genial. Y eso nunca se me olvidó, eso se me quedó en la mente. Esa noche con Raúl Juliá. Ven Yo acá. jovencito, yo de 15 años. Y la 14 años. primera banda seria. La que te dije era Abram Shoe, donde estaba Gonchi, donde estaba Jorge Casa. Y después me fui con un grupo que se llama New Zealand Trading Company. Estuve con ellos por un montón de años en Estados Unidos, dando vueltas por todo Estados Unidos. Ven acá, ¿cómo caíste en eso? Pues ¿Cómo se formó ese grupo? ¿Ese grupo se formó aquí? No. Ok. Nosotros estábamos tocando en un hotel, nos consiguieron un guiso en el hotel, los Abram Shoe, y nos pidieron que cambiaran el nombre a uno más comercial y nos pusimos los Chessmen. Y tocamos en el Siboney Lounge. ¿Eso era dónde? El hotel que está al lado de la laguna. ¿El Condado Plaza? El Condado Plaza. Ok. Donde es el Condado Plaza, creo que ahí estaba el Siboney Lounge. Y en otro lounge estaba tocando The New Zealand Trading Company, que era un grupo que viajaba por todo Estados Unidos. Oh. Y entonces pues vinieron a vernos una noche. Eso era para la época que traían Sammy Davis venía y, Sí. y Dean Correcto. Martin y toda esa gente. Correcto. Hasta los Jacksons y Stevie Wonder llegaron a pisar el Caribe. Exactamente. Liza Minnelli también. Sí. Yo fui a ver a toda esa gente, la fui a ver. La fuiste a ver. Pues ellos fueron a ver el show de nosotros en el lounge y nosotros fuimos a verlos a ellos y ellos volvieron y entonces yo en aquel momento pues tocaba guitarra, tocaba teclado, tocaba un poquito de saxofón. También. También cantaba. Y entonces pues antes de ellos irse de Puerto Rico se acercaron a mí y me dijeron que sí yo me quería ir con ellos. Y ahí pues me fui con ellos. ¿Qué edad tú tenías ahí? Ahí yo tenía 18 años. Y creo. cuando le dijiste eso a los viejos,
ellos sabían que yo, que yo no iba a decir que Ni no. se preocuparon por... No, muchacho. No, tú- ¿Llegaste a entrar a alguna universidad para estudiar Sí, después de esa gira? de esa gira con esta gente, de estar 2 o 3 años con ellos. 2 o regresé- 3 años tuviste con ellos. Sí. ¡Wow! Y entonces regresé a Puerto Rico y ahí fui a la universidad, fui a la UP y estuve un tiempo ahí. ¿Qué tocaban? Era un lounge act, más que nada. Y, De covers. De covers y muchas voces. O sea, era un grupo vocal. Había mucha armonía vocal. Bien interesante. Hicimos un disco bien... Tienen disco también, Hicimos hicieron. un disco en Memphis, Tennessee, con una subsidiaria de Mercury Records. Salió y no venía un cará. No importa, pero ese fue el primero. ¿Y tú cantaste como cantante principal en alguna de las canciones? Sí. Cantaba en algunas de las canciones. ¿Te acuerdas alguna de ellas? ¿Cuál fue? Bueno, yo compuse unas cuantas canciones para ese disco. En inglés. En inglés. ¡Wow! Sí, no. Y de hecho, hay un momento de un turning point en mi vida, yo te diría. Porque yo, finalmente, cuando dejé el grupo, me llaman de Mercury Records a ver si quería irme como compositor, porque ellos dijeron que el disco había sido un fracaso y que lo habían analizado bien el disco y cuestiones, y que lo único que les gustaba del disco eran las 2 canciones que yo había compuesto. Las 2 tuyas. Y entonces, pues que si yo quería formar parte del establo de compositores de Mercury Records. Y yo les dije que sí, pero que yo quería estudiar música y quería hacer unas cosas más en Puerto Rico. Y les dije que yo trabajaba desde mi casa, encantado de la vida, pero que se me dijeron que no. Que tenía que trasladarte. Que me tenía que trasladarme allí, que iba a tener una oficina en Mercury Records, pero tenía que estar allí y que ellos me iban a pagar un sueldo hasta que mis regalías sobrepasaran lo que te estaban lo que me pagando. estaban pagando. Y entonces, como era antes. yo decidí, o sea, y mi papá y mi mamá, pero tuvieron mucha influencia en eso. No, mi hijo, quédate aquí, estudia, que sí que tiene que... Y yo dije, bueno, y decidí quedarme. Tuve esa oportunidad. Pasado. Sabe Dios qué hubiese pasado si me Te hubiese dado un par de éxitos a estos súper grandes allá. Sabe Dios qué hubiese pasado. ¿Qué giro hubiese tomado mi vida? Porque yo todavía no había empezado en la música latina. Ahí es que yo empiezo a conocer de Alberto Cortés, de Joan Manuel Serrat, de todas esas influencias, bueno, de muchos cantantes latinos, de Dani, Lucecita. Ahí es que yo empiezo a descubrir lo que es el mundo de música latina y a encantarme, ¿no? Y a querer. Oye, ¿y esos 3 años de gira eran guagua, era en avión? ¿Cómo era? Era en avión. ¿Era en avión? Sí, la mayor parte de las veces era en avión. ¿Cuántos eran en el grupo? Éramos piano, bajo, batería, guitarra, teclado, 6. 6. ¿Y cómo era la contratación de eso? ¿Tenían un booking? Teníamos un booking agency, no un booking agency, una persona de booking. Fíjate qué curioso, nosotros tocábamos mucho en el Playboy Club Hotel en Lake Geneva, Wisconsin. En Wisconsin, por allá abajo tú andabas. Ese es el hotel principal de Playboy Club International. Oh, ok. Y entonces el director de Relaciones Públicas de Playboy Club International, que se llamaba Billy Rizzo, era el manager de nosotros. Y entonces pues él nos buqueaba en diferentes sitios. Pero muchos de los hoteles eran Playboy Clubs. Cuando no habían guisos entre medio, pues nos metían en el Playboy Club Hotel. Y ahí pues lo pasamos muy bien, Yo fíjate. estoy absolutamente seguro que la pasaste con esas verdades que estaban en esa hotel. Y fíjate que y las Bonnies sirviendo. Esas verdades que tú dices, había montones de Bonnies en ese hotel, porque ese era el hotel principal de ellos. Tenían prohibido salir con la gente que iba al hotel. Con empleados. Con empleados. Solamente podían salir con los entertainers. Solo con los entertainers y tú te salvaste, Alberto. Eso era como que... ¿Y cómo te saliste tú de la gira en 3 años? Eso era para haberte quedado ahí. Ay, Dios mío.
Pero lo pasamos muy bien, lo pasamos muy Qué bien. bien, Y qué ahí bien. estuvo Gonchi conmigo y estuvo Jorge Casa también. Qué bien, qué bien, qué Así bien. que lo Esa era pasamos. una historia que yo no sabía. Y Qué fíjate, bueno. esa gente tuvo una influencia muy positiva en nosotros, tanto en Gonchi como en Jorge, como en mí, porque ahí fue que Jorge empezó a estudiar música, porque se dio cuenta de que los demás músicos que estaban en el grupo sabían música y hacían arreglos para el grupo. Y él empezó a coger cursos por correspondencia, no sé si fue con Berkeley o con qué, y se graduó de músico. Y ahí fue que él empezó a ser un gran músico. ¿Y cómo te fuiste sumergiendo en la corriente hispana musical? Pues eso, primero todo, Dani estaba pegado, y a mí me empezó a gustar muchísimo los discos de Dani y Lucecita. ¿Dani de los 60 o Dani de los 70? Dani de los finales de 60, Finales principios de de 60. 70. A mí me empezó a gustar muchísimo. Amada Amante. Amada Amante, todo ese tipo de cosas. Y empecé a tratar de componer cosas en español, porque ya yo componía muchísimas cosas en inglés, o sea, yo tenía canciones. Mi gran ídolo en Estados Unidos para mí era James Taylor. O sea, yo era Fanático de fanatiquísimo James de James Taylor y yo quería componer como James Taylor, que son canciones poéticas, Sí, con contenido. con contenido, y eso me llamaba mucho la atención. Y de momento, cuando escuché a Juan Manuel Serrat y a Alberto Cortés, todo ese tipo de cosas, de momento dije, "Otra, pero en español también se puede hacer esto". Y me fui interesando mucho más, y ahí empecé a componer en español. Las primeras cosas ni te las enseñaría jamás en la vida, porque fueron una Bueno, pero porquería, sabemos pero- que la primera tenía 7 años y era en español. Ah, bueno, sí, pero eso es otra cosa. Pero ¿Y tienes, finalmente... tienes copia de las primeras cosas que escribiste? Bueno, algunas cosas hasta las olvidé, las eché para el lado. Las eché. Pero las primeras canciones así que yo consideré que tenían algún valor o que quería tratar de ver si las echaba para adelante, le pregunté a Camil que cómo yo podía conocer a Dani. Y Camil lo conocía, yo no. Y Dani estaba cantando en el Ocho Puertas. Y fui una vez con Camil a ver a Dani y después no sé si tú conocías bien en la Ocho Puertas. La Ocho Puertas no tenía ni siquiera un cuarto de donde estaban los artistas Sí. esperando, sino que lo que tenía era como una oficina allí con un montón de papeles y cuestiones, allí era que uno esperaba. Y entonces pues fui para atrás con Camil a ese cuartito y conocí a Dani. Y para mi gran sorpresa, yo pensaba que Dani no tenía ni idea quién yo era. Él sabía que yo era. Él sabía que yo había estado con la New Zealand Trading Company. Él me había ido a ver con la New Zealand Trading No Company. digas tú. Sí, todas esas cosas. Yo dije, pero mira esto. Y ahí le canté las canciones y ahí cogió 2 canciones mías y las grabó en su próximo disco. Y Increíble. ahí fue que empezó todo mi vida profesional hispana. O sea ¿no? que el primer artista que te graba a ti es Dani. es Que ese era Dani. el número 1. Sí, Ese era el más grande. correcto, ¿no? Para mí Empezaste con eso el pie fue, derecho. para mí eso fue, chacho, imagínate, un batazo. Que me grabó como La lluvia al viento y No me conoces. Y entonces él me presenta, 2 palos. a Lucecita porque íbamos a ir a hacer camping en Isla de Lobo, acá en Fajardo, con un Boston Whaler que yo tenía de 13 pies. Y era la época donde Dani se puso con unas cosas con la cuestión de las pistas, que tenía un problema legal con las pistas y no cuestiones, y estaba en radio y todas esas cosas. La cuestión es que cuando nos íbamos a ir, él me dijo, mira Alberto, no voy a poder ir, pero viene una amiga mía que yo quería que tú conocieras, que es Lucecita, y vete con ella. Y Lucy me conoce, no sabe ni que yo soy músico, no sabía nada. Y nos fuimos a hacer camping. No digas tú. Lucecita con una amiga que ella tenía y yo, nos fuimos los 3 a hacer camping. Porque Dani se rajó a última hora. Y a todas estas tú no sabes que... Bueno, yo sé quién Ella es no sabe Lucecita. ella no sabe que eres tenía ni músico. idea quién yo era. Y te llevaste la guitarra, mi mamá. No,
Tampoco. Esa vez no, pero lo pasamos tan bien que decidimos ir el fin de semana siguiente. Y el fin de semana siguiente, ahí sí yo me llevé la guitarra. Ah. Y ahí le canté canciones, pero ya le di un coraje con él, pero Dani siempre me hace lo mismo, se llevó las mejores canciones. No, pero ahí Lucy cogió Camino Abandonado y Velero, y me la grabó en su próximo disco también. Ave Y María. ahí pues poco a poco pues fue ¿Cuándo es que te, dando mis pasos, Alberto, mis cuándo es que primeros llega pasos. la oportunidad de tú hacer algo como solista? Como Pues cantautor. me la busqué yo mismo, o sea, porque primero me firma Paquito Cordero, me firma. Y entonces, esa era la época donde todo el mundo se iba a grabar en España. O sea, todo el mundo iba a grabar su disco en España y venía para acá. Entonces yo tenía todas las canciones para mi disco. Y siempre me decían, el mes que viene nos vamos a ir para España. Y el mes que viene, y el mes que viene, así me tuvo como un año y pico. Con el mes que viene y el mes que viene, yo así, muchacho. Y me acuerdo que fui a ver a Lucecita a Nueva York, al Teatro Puerto Rico. Y estaba Paquito, y Paquito me invita a su apartamento en Nueva York y le digo, mira, Paquito, o sea, esto se lo tengo muy a bien a Paquito. O sea, Paquito, cuando vamos a hacer mi disco, porque estamos, que si el mes que viene, que si el mes que viene, no acabamos de hacer mi disco. Y yo me siento como que estoy Sí. aguantado y Atado. quiero, o sea, no acaba de arrancar mi carrera. Y me dice, si quieres te doy el release. En otras palabras, no tenía mucho interés en No hacer tenía mi disco. interés, sí. Y entonces, y se lo agradezco en el alma, porque no, o sea, que no tuviera interés. Le agradezco en el alma que me ofreció el release tan fácil. Me dijo, mira, si quieres te doy el release. Yo dije, sí, por favor, porque tengo que moverme. Ok, perfecto, pues pásate la semana que viene a la oficina y te doy el release. Y así fue. O sea, que no tuve ningún problema con Paquito. Fue bien honesto conmigo y Bueno, pero te tuvo año y medio esperando me tuvo años esperando, de pero un disco que ya lo tenías casi preparado. correcto. ¿Y qué Y pasa con el disco? ahí yo decidí coger un préstamo. Cogiste un préstamo. Cogí un préstamo y me fui a grabar mi disco. ¿A dónde fuiste? Me fui, lo grabé en Puerto Rico. Lo grabaste aquí. Con arreglo de Pedro Rivera Toledo. Hice el disco, la grabación completa, a la misma vez que estaba más o menos preparando un material para soltar la guitarra y poder cantar sin la guitarra, con el grupo Raíces. Raíces, sí. Y ahí fue y ahí pues Lucecita misma me produce un concierto en el Teatro Silvia Rexach, más o menos a la misma vez que estaba haciendo lo del disco. Y el concierto de Rexach fue un éxito. Me empezaron un montón de gente y se me empaquetó el sitio. Y ahí fue a verme Alfred D. Herder. Alfred. O sea, yo creo que el último producto así... Alfred estuvo aquí. yo creo que yo fui el último producto de Alfred, que él sacó para afuera. Y él de momento me pregunta, mire, ¿qué has hecho de grabaciones? Y yo dije, mira, no, tengo un disco que estoy haciendo. De hecho, tengo la mezcla en el carro. No he hecho nada con él todavía, pero tengo la mezcla en el carro. Ay, ¿tú me dejas escucharlo? Y le entregué la mezcla. Una copia de la mezcla se la entregué. Y al día siguiente me llamó enamorado del disco y me dijo, yo lo quiero. Y entonces el disco salió en el sello del papá de Alfred. Increíble. Que era Flamboyant Records. Flamboyant. Sí, y ahí fue que pegó a Amanecer Boricano y el resto es historia. Y el resto es historia. Ven acá, Alberto, pero cuéntame de cómo tú grabaste eso a pulmón, en qué estudio, cómo eran los estudios en ese momento. Pues los estudios eran... ¿Era un estudio de calidad o estaba por debajo de la norma? No, era un estudio bastante de calidad. Sí. En ese entonces se grababa a media pulgada o ¿cuántos canales había? Esto era a 16 canales. A 16. A 16 canales. ¿Y se grababa cinta 2 pulgadas o la cinta de una cinta o media? 2 pulgadas, cinta 2 pulgadas. Cinta 2 pulgadas, okay. Sí. Fue una experiencia tremenda y los arreglos de Pedro fueron maravillosos. Hizo unos arreglos buenísimos. Ahí hubo arreglos de Pedro, hubo arreglos de Pujals, de 2 o 3 arreglistas de aquí, pero la mayor parte eran de Pedro. Y la dirección obviamente fue de Pedro.
Y ese disco cuando tú lo grabaste, ¿te acuerdas los músicos que estuvieron participando ahí? Me acuerdo de ¿Eran de algunos, estudio? o sea, eran de estudio, músicos de estudio. Aunque para la canción de Amanecer Borincano utilicé de base a Raíces. Ese Pedro le puso cuerdas por encima y 20.000 cosas, pero en esa canción específico fue el grupo Raíces que me acompañó. ¿Y qué sale primero? ¿El disco tuyo como solista y después el de Raíces o cómo fue eso? Sí, el disco mío. El disco tuyo. Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué sale después de ese disco tuyo? Pues tú te pegas como solista con ese disco. Sí, sí, sí. Amanecer Borincano fue un Correcto. éxito Y el rotundo. segundo disco que saqué fue Alberto Carrión y Raíces. Alberto Carrión y Raíz. Sí, y después viene Atlantic Records, no sé cómo llegó, o escucharon un demo de Raíces o algo, y ahí es que sale entonces el disco de Raíces en Atlantic Records. Okay. ¿Quiénes estaban en Raíces en ese entonces? Pues estaba Gonchi Cifre, Kiko Meléndez en la guitarra, Roberto Pura en el bajo, Amaury Pérez en los teclados, todos han sido grandes músicos. Sí. Rafi Cruz en la percusión, Juanito Meléndez en percusión y saxofón. ¿Y ahí tú eres el last man standing también o no? No, ahí quedamos unos cuantos. No Mira, mucho, pero yo quedamos. sé. Mira, Alberto, ¿y qué año es eso más o menos? Para tener una idea. Eso fue ¿Siete en qué? el 72, 73. 7273. Por ahí más o menos. Ya los Beatles la habían roto. Sí. Y el artista número uno en inglés era Elton John. Ajá. Pero tú te quedaste con esa influencia americana cuando tú estabas escribiendo. Siempre. Porque Amanecer Borincano está más para el lado, tiene cierto grado de, yo diría, suena como folclórico en algunas partes. O ese es el arreglo que te hicieron más o menos para Amanecer Borincano. No, eso lo hicimos nosotros, lo hice yo con Raíces. Con realidad. Raíces. Sí. Ok. Pero Y no de te, hecho, no te siguió influenciando la corriente norteamericana en lo que tú escribías acá. Fíjate, no, era como que dos vertientes bien distintas. Bien distinta. Bien distintas. Ok. No, era O como sea que nunca te como pusiste a otro mundo. escribir en español usando las formas o las fórmulas norteamericanas del pop o algo así. No. Siempre te quedaste entonces por la corriente Siempre me quedé por la corriente. de los americana. intérpretes Hasta hispanoamericanos. que compuse, en una época sí compuse unas canciones que eran más tipo balada americana, que ahí fue que Glenn cogió canciones mías Ok. para su primer disco. Ok. Que lo de Jamás te voy a abandonar, ese tipo de cosas eran como que, de hecho, Jamás te voy a abandonar, le empecé a escribir en inglés. Ah, Y entonces después, cuando Glenn vino a buscar canciones, pues ahí me senté con él y empezamos a escribir y empezamos a hacerle una letra en español y ahí fue que salió el tema. el tema. Excelente. De hecho, en el primer disco de Glenn tiene como 4 o 5 canciones mías. Que él le puso letra o le pusimos letras juntos, no me acuerdo cómo. Ese primer el disco que pegaste, que tenía Amanecer Borincano, ¿viste Los Chavos o nunca viste un centavo? No, En ese entonces. nunca vi un centavo en esa época. Te adelantaron Los Chavos. Chacho. El disco era para promoverte. Los chavos, lo único que me dieron en realidad fue pagarme el préstamo que yo había hecho y firmarme como artista, como si hubiese sido un artista de ellos normal. Con un 10%, un 15%, no sé cuánto daban. Nunca llegó un cheque. No, nunca llegó un cheque. Porque nunca recuperaste Nunca llegó un supuestamente los cheque y adelantos. después me fui con Coco Records, con Graffiti Records en realidad, que era una subsidiaria de Coco Records y que era dueña, Dani era dueña y Coco Records. Era un sellito de Dani que sacó y fui el primer artista que ¿Y ahí contrató. viste algo? No, ahí tampoco vi nada. ¿Y te acuerdas si le cediste los derechos del disco completo a los que te firmaron?
Posiblemente. Posiblemente. ¿Nunca te ha dado curiosidad de meterte ahí a ver qué ha pasado con eso? O si tú sabes que hay unas leyes nuevas que te Sí, permiten no. la reversión de esos No, derechos. de hecho estamos bregando con eso. ¿Estás bregando con sí, eso? estamos Ok. bregando con eso, tratando Porque- de recuperar ese Sí, material porque- que sea mío otra vez. Porque se puede vencer. Sí, el sí, sí. término. Sí, sí, sí. Ese es el termination. Pudiera tener todas esas cosas otra vez en tu Correcto, catálogo correcto. y volver y sacarlos en un canal que tú Sí, pudieses sí, o algo sí, así. sí, sí. Ven acá, Alberto, y como compositor, ¿tampoco viste un chavo? Como ¿O tú le compositor, cediste tus derechos de compositor a una publicadora de otra persona o algo? no, compositor yo nunca he visto mucho dinero. ¿Pero te quedaste Bien con las poco. canciones tú? Sí, sí, sí. ¿Nunca se las cediste a nadie? No, Ah, no, pues no. eso es muy bueno. Sí, y no son, todas mis canciones son mías. Eso es gracias a Dios. excelente. Amanecer Borincano es tuya. Es mía, sí. Muchacho, esa canción nada más. Imagínate toda la ejecución que ha hecho. Pero tampoco has visto un chavo. Hemos visto unos chavitos, pero no mucho, especialmente cuando una compañía hace un anuncio y lo utiliza, pues ahí veo, Bueno, te adelantas. ahí veo más, pero fuera de eso no, nada para poder vivir de eso. Pues déjame darte malas noticias. Si ese Amanecer Borincano estuviese pegado hoy, Sí, yo sé. Número uno, que no sería un son hit. otros 20 pesos. número uno, que no sería solamente un éxito en Puerto Rico, sería un éxito mundial. Desde niño, Alberto mostró su afición por la música. Dio sus primeros pasos en el rock. Marginado inicialmente por su timidez, la música le abrió literalmente las puertas del mundo. Gracias a la guitarra, Alberto conquistó a todo el que se le acercaba con el canto y con su ejecución en la guitarra. Esto culminó en una gira por los Estados Unidos donde pulió en tarima las habilidades que más tarde lo llevaron al éxito con la música neofolclórica. Como autor, entra en el mercado latino con el pie derecho. Le graba a Dani Rivera en la cúspide de su carrera, seguido nada más y nada menos que por Lucecita Benítez. En el próximo episodio, Alberto nos cuenta qué ocurre con su carrera luego del éxito icónico de Amanecer Borincano.